Como ya dijo Mane, la musicoterapia está en una carrera, a veces en la Facultad de Medicina y a veces en la Facultad de Psicología. Yo estudié en la Facultad de Psicología, por eso me acerqué al psicoanálisis también. Entonces la manera de trabajar, hay muchas maneras de trabajar musicoterapia, pero bueno, en mi caso, ¿no? Yo me apoyé bastante en el psicoanálisis como para pensar, o sea, en la música y también en el psicoanálisis, ¿no? Mis primeras experiencias fueron con niños, o sea, he trabajado generalmente los pacientes que derivan a musicoterapia son niños que presentan dificultad en el lenguaje hablado. O sea que lo primero que aparece es, bueno, o la fonoaudiología, pero a veces la fonoaudiología aparece como algo muy aburrido para los chicos, repetitivo, ¿no? Y hay casos donde directamente ni quieren entrar al consultorio. Entonces, una manera lúdica de empezar a trabajar los sonidos, ¿no? Porque decimos que previamente a la palabra hay un juego con los sonidos con los niños, generalmente para que después aparezca una apropiación de la palabra, si no aparece la palabra como reproductiva. Pero son niños que a veces esta parte de jugar con los sonidos, con el aleo, muchas veces no ha aparecido y aparece directamente reproducir, mejor dicho, ¿no? No tendemos a aferrarnos al diagnóstico directamente, sino pensar de a poco con este niño qué tiene construido y qué no. Cuando me refiero a eso, me refiero al campo de la escucha y al campo de la mirada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos qué oyen y tampoco sabemos, en algunos casos, si hay vista, si hay sentido del oído, pero diríamos que oír y escuchar no es lo mismo. Instrucción subjetiva. Y los niños nos enseñan esto. Los niños que vienen a consultorio, ya sea, nosotros por lo general trabajamos en equipo. Podemos trabajar solos, pero a veces es más enriquecedor trabajar con otras artes o con un psicoanalista. Entonces nos reunimos y vemos, me explicó un poquito Mane, yo no es que vengo a poner un método. Cuando empezamos a trabajar, primero vemos en esta presentación qué es lo que traen estos chicos, estos niños al consultorio, ¿no? ¿Qué hacen, ¿no? ¿Qué sonidos traen ellos para nosotros acompañar esos sonidos? Y si hay direccionalidad hacia el terapeuta o no. Esto es algo importante porque a veces los niños los traen, ¿no? Y lo que quiero también comentar, como para hacer después el hilo de toda esta charla, es que no es solamente la música como nosotros las conocemos, que son canciones, ritmos, sino también que tenemos una escucha por el material sonoro. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la música concreta de los años 50, bueno, más o menos aproximado, empieza a estudiarse también el sonido. Ustedes, si alguna vez tuvieron la experiencia, les guste o no, de la música experimental o contemporánea, empiezan a aparecer una valoración y una escucha de los sonidos en sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es la fuente sonora y otra cosa es el objeto que produce esa fuente, para nosotros objeto. Por ejemplo, una cosa es el violín y otra cosa es el sonido del violín, ¿sí? Entonces esta caracterización es importante para el trabajo, que es la fuente sonora, de dónde sale el sonido, o por ejemplo en unas experiencias que nosotros llamamos acusmáticas, que esa palabra que suena raro, acusmático, quiere decir que yo puedo, por ejemplo, en un trabajo, poder escuchar extrayendo la mirada, o sea, tapándome los ojos o cerrando los ojos, yo escucho de otra manera el sonido. Después lo vamos a experimentar, ¿no? Y eso se llama experiencia acusmática, que viene de la época de Pitágoras, donde los discípulos escuchaban la voz, pero tenían una sábana. Pitágoras no veía a los discípulos, sino que ellos estaban en otro lugar
quiere decir que la música hace cuerpo, puede hacer borde, puede envolver. Son todos elementos que para la clínica son muy importantes, sobre todo para ciertos niños que a veces nosotros decimos que no tienen estructurado el espacio y que la estructuración subjetiva es solidaria con la estructuración del espacio. Este es un modo de trabajar la musicoterapia, no quiere decir que todos trabajen de esa manera, pero con mi experiencia nos ha resultado mucho trabajar tomando en cuenta estas cuestiones. Cómo la música, cómo lo sonoro puede hacer cuerpo, puede hacer borde y puede estructurar el espacio. En el caso de este niño que corría por todos lados sin trayecto, nosotros con las fuentes sonoras podíamos armarle un trayecto. Y eso lo tranquilizaba, porque entraba y corría por todos lados, no había puertas. Nosotros trabajábamos en varios consultorios y este niño deambulaba por todos lados. Entonces, a partir de las fuentes sonoras, pudimos lograr un punto de detención donde este niño se detuviera a hacer algún trabajo y ahí entra el terapeuta a interrumpir para decir, yo estoy aquí también, no es solamente el sonido. Y entonces lograr que él se dirija al terapeuta. Después, si no me entienden algo, me preguntan, como si fuera, lo voy a hacer acá. Hace esto, que en el órgano suele ser prolongado, un rato, ¿no? Esto lo llamamos clúster, pero yo lo llamo clúster. Para el niño, él está, no sé lo que está oyendo, qué está haciendo, hace un movimiento físico y hace eso. Yo lo puedo sancionar, así lo llamo desde mi lugar, como un clúster. Clúster, sí, por ahí lo pronuncio mal. Claro, como racimo, ¿no? Como un racimo. Pero lo hacía por una cuestión de tocar esto. Sí, Vane me corrige el idioma si yo lo pronuncio mal. Sí. Entonces, eso que yo llamo clúster, o cluster, no sé cómo es. Mi inglés no es muy bueno. Entonces, lo hacía primero con una tensión, porque ahí viene lo del cuerpo. Nosotros también observamos la cuestión corporal, ¿no? Hay una tensión ahí. Entonces se pegaba a la mesita con el teclado y cuando yo empiezo a hacer estos cortes, él empieza después a experimentar con un dedo también, con un dedito. O sea, ya pasa de este racimo a hacer esto agudo y lo grave. Y en un momento hago un pasaje de cuando él toca, en vez de acompañarlo tocando, yo hago en el grave, hago po, 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 po. Y hago también el agudo, porque siempre hacemos dos, un agudo y uno grave. ¿Por qué? Porque tiene que haber mínimamente dos para armar algo de una estructura. Entonces, algo agudo o algo grave. Si hago el agudo solo, el grave no aparece para este niño. Puede aparecer para mí, que lo tengo armado, pero para él no. Entonces lo realizo. Lo pongo en el escenario. El agudo, ¡ay, el agudo! ¡Oh, el grave! Como este niño no hablaba, había un trabajo que empezó a hacer con la boca. Cuando él, porque esto él el trabajo me lo va guiando él. Cuando él hace el grave, y yo hago bo, 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 él se empieza a reír. Y empieza a mirarme la boca. Y yo no hago cualquier sonido grave con la boca. Hago el agujero y la resonancia en la boca. Po, 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 po. Y él se empieza a reír. Entonces empieza el esbozo de la imitación. Hace el grave, me mira a la boca, no a mí como Graciana, como estás, no. Es una boca, alguien que le propicia un instrumento y mi boca. Y hace bo, 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 y se empieza a reír. Entonces ya me da participación. Cuando yo hacía los sonidos por esa corneta, él en vez de poner el oído, miraba el sonido, o sea, quería ver el sonido. Esto es muy interesante. O sea, porque uno que haría, si alguien toca y quiere escuchar, uno aproxima el oído. Él lo que hacía cuando yo soplaba por ahí, miraba por ahí en la corneta esa, ¿no? Entonces ahí empezó un juego entre la mirada
y el sonido. El campo, yo diría, de la escucha y el campo de la mirada. Con el trabajo con los niños es importante la mirada para el registro del otro punto. ¿Por qué? Porque si yo no sé, él puede tocar solo o puede mimetizarse solo con el sonido. Si no mira el otro punto, es porque realmente él está enmismado, yo diría ni siquiera ensimismado, enmismado con él mismo. Por ejemplo, estos niños que a veces autistas que le ponen los audífonos, ¿no?, con la música, y es una manera de aislarse de todo para que se calme. O hay pacientes psicóticos que a veces prefieren ponerse en algunos momentos que escuchan muchas voces, quieren escuchar música porque en algunos los calma, en otros no, pero hay que ver. En algunos dicen, sí, yo prefiero, dicen, mira, ahora prefiero escuchar un ratito de música, porque si no las voces me molestan, ¿no? Puede pasar esto. En esta presentación entonces, el trabajo principalmente fue, a partir de lo que este niño trae, hacer una discontinuidad para hacer sonido-silencio, pero el silencio yo lo tenía que sancionar porque no existía como estructura como tal. Cuando yo paraba el teclado le decía, se fue. Y entonces, como no estaba el sonido, yo lo privaba de ese sonido, él me miraba, me tenía que mirar porque yo lo estaba molestando. Y yo cuando él me miraba le decía, se fue. Si él no hubiese consentido este trabajo, que puede pasar, lo que hace es irse a un rincón, no me molestes, porque yo quiero estar con lo mío. En este caso no fue así. Y porque no es un lenguaje automatizado, a nosotros no nos interesa que el niño reproduzca el lenguaje de la fonoaudióloga, porque eso la gente, los psiquiatras lo llaman ecolalias funcionales, ¿no? Entonces la niña dice, ¿me das esa muñeca negra, por favor? Entonces, con un lenguaje que uno nota que no es de un niño, es un lenguaje aprendido y reproducido por la fonoaudióloga. Como digo, aprieto el botón, pongo la moneda, me dan la Coca-Cola. Si yo digo, ¿me das un vaso de agua, por favor? Entonces el terapeuta le da, que no está mal en principio, pero no es suficiente como para decir, bueno, uno dice, ¿por qué no habla? Y también nos podemos preguntar, ¿y para qué habla? ¿Por qué tiene que hablar? Entonces, si no, tenemos que también preguntarnos para qué y por qué. Eso lo dejo abierto con cada caso. ¿Por qué tendríamos que hablar? ¿Para qué hablamos? Pero yo diría, si no hay un juego con los sonidos de la voz, con esta parte más primitiva que jugar con la intensidad, con los tonos, yo digo, y antes de decir, ustedes pueden interpretar qué estoy diciendo. Ustedes pueden interpretar sin que yo diga nada un tono de enojo. Esta es la primera parte que para nosotros se trabaja antes de la palabra, porque es mucho más primitivo. O sea, un niño chiquitito lo que capta es el tono, en principio, de la lengua materna, ¿no? El tono de la voz de la madre, el tono y el tono de enojo, el tono de juego, de los distintos tonos. Y juega con esos sonidos antes de apropiarse de la palabra. Entonces nos parece, a veces los papás dicen, pero antes decía muchas palabras. Y de ahí vamos a analizar qué escuchamos, ¿sí? Pues yo les digo que si quieren busquen un espacio, apropiense de un espacio, puede ser por ahí, se pueden acostar, vamos a hacer, ¿cómo se llama?, 3 piezas musicales. Yo les voy a pedir que hagan 3 tipos de análisis. Uno fenomenológico, del sonido, del fenómeno del sonido, y ese análisis fenomenológico me gustaría que sea más del orden, no de la nomenclatura del solfeo o de la música, sino más bien intensidades, qué persiguen como intensidades, como si se contrae la música, si se expande, si los timbres sería si es metal, madera, que va sonando, ¿sí? De ese lugar, mucho, sin interpretación, así suena. No sé si acá de ustedes son músicos, algunos, bueno, mejor. Hagan un análisis así, fenomenológico de la música, pero sí, acá me pareció que
la música se contrae un poco más, en esta se expande, acá pasa a otro momento, ¿no? Más dramático, menos dramático, me suena a lo que sea, timbre madera, como tiene más vitalidad. Busquen estos recursos para el análisis, ¿sí? El otro análisis que quiero es extramusical. El extramusical va a pasar por lo que la música le va a transmitir, y eso se lo va a asociar a imágenes, paisajes, todo lo que sea extramusical, ¿no? Ya le va a aparecer esto, ¿no? Se tienen que concentrar, se tienen que dejar llevar. Una de las cuestiones que estamos interpelando el fenómeno musical es esto, no tanto tomarlo por el lugar de lo racional, sino más bien por el lugar de dejarse llevar, ¿sí? La música tiene esa potencia, de dejarlo llevar, ¿no? Como le pasó a Odiseo, cuando él se quiere atar, pide que se ate al mástil del barco, porque el encanto de la sirena lo dejaba llevar, ¿no? Hacia quién sabe, ¿no? Hacia la muerte, hacia algo desconocido, como la muerte. Déjense llevar, desátense y déjense llevar. Yo les propongo que, como quieran, pero para que esto funcione un poquito mejor, a mí, sí, la luz, por favor, afuera. Del son jarocho, pero bueno, el son jarocho es la música de Veracruz, del norte de Oaxaca también. ¿Qué más? Ya me puse nervioso. A ver. Entonces yo divido el trabajo en 3 partes. En la primera, la música de Veracruz, hablo un poco de la música de Veracruz. La titulé El Pregón. La segunda, hablo un poco también, algo muy general, del acompañamiento terapéutico. Lo titulé El Responso. La tercera, El Estribillo. Y bueno, ya les diré el título de la tercera. En El Pregón vamos a empezar con una rima, un verso que dice: ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo sin poderlo declarar. Que es un poco el sentimiento que quiero compartir. Y bueno, el son jarocho es la música tradicional, como les había dicho, de Veracruz, Oaxaca. Muchos instrumentos, están las jaranas de muchos tamaños, la jarana tercerola, que es la más grande, la tercera, me salto esta, luego estas jaranas son muy graves, los sonidos son graves, destacan los sonidos graves. Me salto la protagonista del título para seguir con la jarana primera, el mosquito chiquito y el chaquiste más chiquito todavía. Estos destacan los sonidos agudos, ¿no? Y la protagonista del título, la jarana segunda, que, bueno, como decía Man al principio, creo que mete un poco la lógica del 2, ¿no? La lógica de, claro, la lógica del 2. Se necesita 2 para tener estructura. Ajá. Y la jarana segunda, como ahora sí decía Mane, como en el acompañamiento, ¿no? Que es lo que hacemos, pero bueno, ese diálogo ya será después. Están luego los instrumentos melódicos, que es el requinto, que es como este tamaño también. Pajarito eres bonito, y de bonito color, y de bonito color. Pajarito eres bonito. En el responso, alguien de los que participan en esta colectividad del son jarocho repite lo mismo. Entonces la otra persona, igual en otro tono, cantando: pajarito eres bonito, y de bonito color, y de bonito color. Entonces luego se completa la frase. Ofrece muchísimas posibilidades transferenciales para el paciente, ¿no? Entonces, bueno, en Argentina después surge el acompañamiento terapéutico, que igual, muy general, sería como entrar a la cotidianidad del paciente, tratar de aparecer como un otro, no muy amenazante o nada amenazante si se puede, porque estas personas pues están perseguidas, ¿no? O sea, cuando no es la CIA es Dios, cuando no es San Charbel, cuando no el diablo, cuando no el comunismo, el Estado Islámico, así, están perseguidísimas. Entonces la presencia de un otro que no amenace hace una diferencia grandísima, ¿no? Bueno, entonces siguiente parte, el estribillo, y lo titulo El fandango, una práctica entre varios. Y me aviento otro versito que dice mucho acerca del fandango y de la práctica entre varios, algo de lo que decía la colega también,
que es: aquí no hay palo de mango, como dicen los ayeres, aquí no hay clases ni rango, solo cumplimos deberes, salgan a bailar mujeres que ya comienza el fandango. Y bueno, habla un poco de esta colectividad que es el fandango, donde cada quien trae lo que tiene, trae un instrumento, trae sus zapatos para taconear, trae comida, bebida, lo que venda, artesanías, cha-cha-cha, ¿no? Entonces, es el punto clímax de la colectividad jarocha. Otra cosa es que cada son tiene su temática, ¿no? Y hay, como estos perseguidores de los que hablé con nuestros pacientes, la CIA y eso, pues bueno, al principio del son jarocho estaba la Inquisición, ¿no? Y el son era el lugar, o sea, de entre las actas de la Inquisición es el lugar de donde salen muchísimos versos, ¿no? O sea, se condena al señor no sé qué por bailar el maldito son del chuchumbé y cantar las siguientes estrofas. Eso viene en un acta de la Santa Inquisición. Y dice: en la esquina está parado un fraile de la Merced, con los hábitos alzados y enseñando el chuchumbé. El chuchumbé en un lenguaje africano es el ombligo, pero bueno, también se deja. Luego, esto se me ocurrió porque yo entré como acompañante terapéutico con un paciente que estaba enterado de estas cosas, ¿no? Entonces él tenía una guitarra en un cuarto, yo creo 4 metros cuadrados, una guitarra donde pues él solito, ¿no? Ahí se aventaba sus requintos. Pero como les dije, el requinto declara el son, y para que un son esté declarado, las jaranas, las bailadoras, los que cantan, tienen que dar acuse de recibo. O sea, cuando la jarana entra, es que algo escuché de ese requinto, ¿no? Pero bueno, con este paciente el requinto no cesaba de no declarar nada, ¿no? Y podía pasar horas. No cesaba de no declarar un son. Entonces yo estaba estrenando mi jaranita y dije, bueno, la voy a llevar a ver qué. Y entro en el momento, tocamos las 3 horas de acompañamiento terapéutico. Fue algo muy, o sea, como esto, ¿no? La lógica del dos, de la que hablábamos, y el diálogo también, ¿no? La jarana ya estuvo siempre como otra presencia, a veces no la usábamos, pero bueno, hasta la fecha yo llevo mi jarana, hay veces que no la usamos, que nada más la cargo, muchas de las veces, pero bueno, la jarana está ahí como mi presencia, ¿no? Como algo que recuerda esto de lo social que para este paciente estuvo perdido mucho tiempo y a veces se vuelve a perder, ¿no? Bueno, hay un, ¿cómo se dice? Bueno, un último apartado que lo titulé Una. Una es el grito que se da cuando el son se va a acabar. También compartiendo un poco con Graciana, si el son dura para siempre, hay que meter un corte, ¿no? En la lógica del corte. Entonces, todos están acá prendidos, de repente hay un momento en el que, pues ya como que a nadie se le ocurren versos, y entonces quien está llevando el fandango grita ¡una! Y todos paran ahí. Es como la escanción del son jarocho. Y bueno, en o sea, no, los sones no duran 4.55 minutos. Pueden durar media hora, 40 minutos, 20 minutos. Eso pues se decide en el momento, ¿no? Como ahorita con Rodrigo, que con los participantes del ejercicio que hiciste, pues pasaron cosas distintas, ¿no? Que lo que te pasa seguro a ti en el consultorio o esto. Cada fandango es distinto, o sea, dependiendo de los participantes, de los instrumentos, de las personas, del ánimo, de todo esto, ¿no? Y hasta qué hora te prestaron el lugar. Entonces, todas esas variables pueden determinar el fin de los sones, ¿no?
llama el Sicilici, que saca todos los demonios.